Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Feliz inicio de semana, como siempre tienen ustedes durante este momento, a partir de esta hora y en la próxima, análisis de coyuntura. Vamos a revisar los temas. Ahí están en titulares. Tenemos Venezuela con dos aristas. La primera de ellas, los intentos de la Casa Blanca por romper relaciones entre pueblos y gobiernos fracasan. Las acciones de solidaridad con Venezuela este lunes en La Habana, este fin de semana en Washington, evidencian todo lo contrario. Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia, nos quedamos en Venezuela. A nivel interno, este lunes se celebra y se recuerda que hace un año Nicolás Maduro fue reelecto para otro periodo presidencial. Durante una masiva concentración, el presidente Maduro propuso el adelanto de elecciones legislativas para que retorne su legitimidad. Vamos a revisar este hecho y sus implicaciones. Y tenemos un tercer tema que sería ahora irnos hasta el sur del continente con Argentina. Se adelanta la campaña por la presidencia del país en lo que se considera como su primer acto de campaña. Alberto Fernández, el ahora compañero de fórmula de Cristina Fernández, que iría como vicepresidencia en esta fórmula, llama a la unidad de la oposición para alar juntos todo este proceso. Vamos a analizar entonces este escenario que ahora comienza en Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. No me enciende, quiere decir que todavía no se entiende, que es necesario pues juntar tanta palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y enfrentar, y hay una vida y la tenemos que luchar. En Noticia Venezuela, autoridades de Caracas participaron de un encuentro de solidaridad Cuba-Venezuela a propósito de la estadía en el país previo a la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Ambas naciones denunciaron las consecuencias de las agresiones por parte de Estados Unidos en términos del bloqueo. A continuación tenemos los detalles. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, llegó este lunes a Cuba con motivo de la 18ª reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Arriaza participó en un evento de solidaridad y hermandad con Venezuela organizado por Cuba en la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana. El funcionario venezolano hizo un recuento de las agresiones por parte de los Estados Unidos sobre la nación en complicidad con factores de la extrema derecha nacional desde el inicio de la Revolución Bolivariana. En Venezuela hay una pugna en toda nuestra América. Nuestra América es un territorio en disputa entre el imperialismo norteamericano y los pueblos. Pero en Venezuela, para irnos al caso particular, es una disputa que se suma que ese pueblo valiente, ese pueblo que dio a luz a Simón Bolívar o a Hugo Chávez, debajo de sus pies tiene las reservas de petróleo más importantes de este mundo. Todo lo que hemos visto, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2013, todos son capítulos de una disputa histórica por quién controla la riqueza. Arriaza indicó que en la reunión del ALBA-TCP, prevista para este miércoles, se prevé discutir sobre la fuerte arremetida que se comete contra Venezuela desde los Estados Unidos, así como sobre la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton contra Cuba, que desde el 2 de mayo abrió la posibilidad de que cortes estadounidenses acojan demandas contra empresas cubanas y extranjeras. Desde Estados Unidos, la agresiva agenda se mantiene. Este lunes, mediante un mensaje en Twitter, el presidente Donald Trump exigió al gobierno cubano poner fin a la supuesta represión sobre sus ciudadanos y los venezolanos y aseguró que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras Cuba continúe subvirtiendo la democracia en las Américas. La víspera, el activista por los derechos civiles, reverendo Jesse Jackson, lamentó las acciones de la administración Trump contra Venezuela. El reverendo envió un mensaje de resistencia al pueblo venezolano.
Estados Unidos está haciendo pasar de hambre al pueblo de Venezuela, no Maduro. Trump está cortando el abastecimiento de comida, de agua y de previsiones. El gobierno de Estados Unidos está tratando de someter a los venezolanos a través del hambre. No debemos permitir eso y Venezuela no debe rendirse. No deben dejar que su espíritu se rinda. No dejen su lucha por la autodeterminación. Venezuela es de los venezolanos. Durante el fin de semana, miembros del colectivo de protección de la Embajada de Venezuela manifestaron en las afueras de la Casa Blanca en solidaridad con el pueblo venezolano. Denunciaron las acciones intervencionistas de Washington sobre la nación suramericana. En República Dominicana, movimientos sociales también se pronunciaron a favor del gobierno del presidente bolivariano. Allí tenemos los detalles sucedidos durante esta jornada, la víspera en Washington. Vamos a conversar sobre todo este panorama con Margaret Flower, codirectora de Popular Resistance. Ella es además una de las protectoras de la Embajada de Venezuela en Washington por 37 días. Margaret, buenas noches, good night, welcome, ¿cómo está? Margaret, ¿qué efecto ha producido esta situación de resistencia durante más de un mes de la Embajada de Venezuela en Washington? ¿Cómo se ha hecho visible esta situación? Incluso ustedes ya lo hemos visto a través de la pantalla de Telesur. Primero fueron detenidos, 24 horas después fueron puestos en libertad, pero el proceso continúa. Así que en medio de todo ello, ¿cómo se mantiene vigente, digamos, esta situación de resistencia? Margaret, sí, ¿me escuchas? Very quiet. Yes, can you hear me? Yes, a little bit. A little bit? Yes. Yeah. So, well, I repeat the question. The question is, if it remains faster. Tenemos dificultades lamentablemente con la traducción con Margaret Flower, codirectora de Popular Resistance. Ella es parte también del grupo de Code Pink que veíamos durante este más de mes largo dentro de la Embajada desde Venezuela en Washington, en la capital norteamericana, donde se violaban en términos legales la Convención de Viena, donde últimos días los dejaron sin agua, sin energía, sin comida, y veíamos además el nivel de tensión que se generaba por parte de algunos grupos de la extrema derecha de Venezuela aupados por la Casa Blanca en contra de ellos. Quedaron 4 durante todos esos días. Luego, de una manera muy violenta, ingresa el Servicio Secreto de los Estados Unidos, enviados por el Departamento de Estado. Estoy recordando precisamente lo que sucedía por si algo se ha olvidado. Y bueno, fueron allí detenidos. Pasaron 24 horas ante un juzgado donde les anuncian que tendrán una condena menor, tienen que presentarse dentro de unos días, así que por eso también yo le planteaba a Margaret que el proceso continúa vigente. Sin embargo, la solidaridad la hemos visto a nivel internacional de cómo ha crecido, no solamente dentro de los Estados Unidos, también fuera de los Estados Unidos. Vamos a ver si la tenemos. Margaret, ¿nos escucha? Muy bien, les propongo algo. Vamos a hacer una pausa muy breve en esta emisión de Noticia. Resolvemos el asunto técnico brevemente y regresamos con esta entrevista. Ya venimos. Volvemos, todo listo para conversar con Margaret Flower, codirectora de Popular Resistance. Nos acompaña desde Washington, D.C. Margaret, ¿cómo estás? Buenas noches. I'm doing well, thank you. Estoy muy bien. Gracias a ti. De nuevo te planteo la pregunta que ya antes la hacía. Y es importante conocer en este momento el impacto que ha tenido en movimientos sociales,
en la gente del común esta situación que se registró en la Embajada de Venezuela en Washington, 37 días de resistencia? In Washington, in our embassy, 37 days of resistance. Yeah, we were in the embassy for 37 days. Estuvimos en la Towards embajada the end, hace 37 without días. power, without. Sin electricidad, sin agua, muy poca comida. Pero esto lo que hizo fue reafirmar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, que está atravesando muchas penurias debido a la injerencia del gobierno estadounidense. Esto ha fortalecido nuestra resolución de mantenernos en la embajada para presionar al gobierno para que ponga fin al golpe de Estado. Sin embargo, vemos que esto no sucede. ¿Cuánta gente más se suma dentro de los Estados Unidos ante lo que ha evidenciado este pequeño espacio, Margaret, y es el intento de golpe de Estado sobre Venezuela? Yes, the question is if you think more people should join you in your effort to prevent the coup in the United States. Por supuesto que sí. Cuando salimos de prisión el viernes, regresamos el sábado para organizar una marcha hacia la Casa Blanca. El domingo volvimos a regresar con un grupo aún mayor. Hoy nos reunimos con otros grupos sociales para continuar nuestras acciones y persistir en nuestros días de acción en favor de Venezuela. Esta lucha en Estados Unidos va a avanzar y va a fortalecerse. Y también esto ha fortalecido el movimiento antiimperialista en los Estados Unidos. Margaret, este movimiento antiimperialista, ¿cuánto tiene de organización social? ¿Cuánto tiene de carácter político? De cara a un próximo proceso electoral, me refiero a lo local, me refiero a lo legislativo. Hemos visto en las elecciones anteriores legislativas algunos cambios, sin embargo, es mucho el camino que hay por recorrer con respecto a las acciones históricas de Estados Unidos sobre pueblos soberanos. Meddling with Esta es una lucha larga. Estamos tratando de reavivar el movimiento antiguerra y antiimperialista. Este movimiento ha ido creciendo y creo que con lo que ha ocurrido en la Embajada de Venezuela en Washington, este movimiento se va a fortalecer de manera más rápida. Hay una mayor energía y vemos que una gran cantidad de organizaciones que antes trabajaban de manera dispersa hoy se han unido para librar un mismo combate. Margaret, el mayor nivel de preocupación de ustedes como activistas estadounidenses se registra al interior de los Estados Unidos por lo que sucede como pueblo y cómo los utilizan con respecto a este intervencionismo en la política exterior de los Estados Unidos, o es una preocupación hacia afuera por ver pueblos sometidos como lo hemos visto a lo largo de la historia. Esta es una política de Estados Unidos
de muchos años de intervenir en los asuntos internos de los países. But we believe that we have an opportunity now to build a national support Pero ahora creemos to stop this type of foreign policy. que tenemos ahora una oportunidad de crear una fuerza interna en Estados Unidos para poner fin a este tipo de políticas, To respect the sovereignty of other nations para que se respete la autonomía y la soberanía de los distintos países. and we see it as our task with the upcoming presidential elections to make it so that the presidential candidates feel that they have to take a position against U.S. intervention if they want to win. Y creemos que, dado que vienen las elecciones presidenciales, garantizar que los futuros candidatos y el posible futuro presidente asuma una actitud distinta y en contra de este tipo de intervencionismo en las políticas y en las políticas internas de otros países. ¿Cómo romper entonces, Margaret, este bipartidismo también histórico? ¿Crees que ese será el camino o, como algunos lo han planteado dentro de los demócratas, comenzar a hacer algunos procesos de carácter interno dentro de este partido? Hemos visto también la política exterior de los demócratas sobre Venezuela y no difiere mucho de los republicanos, en este caso hoy con el presidente Donald Trump. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo conformarlo en que realmente comience a dar pasos a manera de movimiento político? O sea, ¿tú dices crear un tercer país para romper el bipartidismo? I mean, we see that currently both the Republican and the Democratic parties are for war, they're for intervention. Los republicanos y demócratas están en favor de la guerra, lo hemos visto. They receive a lot of money from the corporations that profit from these wars, that profit from intervention into countries and getting access to oil and other resources. Ellos se benefician de las grandes corporaciones que benefician la guerra y la intervención y que también se benefician de los recursos como el petróleo que pueden usurpar de otros países. But when it comes down to it, they need our votes if they want to win. And people in the United States recognize Ahora bien, ellos requieren el voto nuestro para poder llegar a ser presidente, al fin y al cabo. people in the United States recognize that our empire economy, where almost 70% of our federal dollars go towards war, is hurting us. And so we believe this is a time when we can change public opinion and hopefully change foreign policy. Entonces, sabemos en Estados Unidos que nuestra economía está fundamentada en un 75% en alimentar la guerra y esto nos afecta como ciudadanos de manera tal que debemos actuar para lograr independizarnos de este tipo de políticas que nos está empobreciendo como ciudadanos. Margaret, me queda algo por preguntarte y tiene mucho que ver con el movimiento que ustedes representan. Los hemos visto no solamente ahora a Jacob Pin en otro tipo de acciones acompañando a pueblos en contra de la intervención, de las intervenciones, de las guerras, de la injerencia, de las agresiones de los Estados Unidos sobre distintos gobiernos y pueblos. ¿Qué los mueve más allá de el temor de una cárcel, de un proceso judicial, de una multa que deban pagar para mantenerse ustedes en este nivel de resistencia? What is motivating you? I suppose that my driving force is that I want to see a future for my children and for the other people, and we can't continue on this current path and hope to have a livable future. And so my work over the past 15 years has been to try to push the movements forward towards a society that respects democracy, respects self-determination, and human rights. Yo lo que quiero es un futuro mejor para mí, para mis hijos, un futuro que se pueda vivir. He estado 15 años luchando en este sentido y quisiera poder contribuir a crear una sociedad realmente democrática, independiente y donde se respeten plenamente los derechos humanos.
Haré por esta entrevista para Noticia de Thank you so Telesur. much. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Good night. Bye. Thank you, gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver tenemos la segunda arista sobre Venezuela. A nivel interno, vamos a revisar lo que ha sucedido hoy. Se celebra y se recuerda que hace un año el presidente Maduro fue reelecto para otro periodo como jefe de Estado. Durante una masiva concentración, el presidente Maduro propuso el adelanto de elecciones legislativas para que retorne su legitimidad. Recordemos que la Asamblea Nacional está en desacato. Tenemos la información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. En Noticia Venezuela, hace exactamente un año, en 2018, se realizaron elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelecto con el 67,2% de los votos. Durante una multitudinaria concentración durante esta jornada, Maduro ratificó su voluntad de establecer diálogo con la oposición en referencia a la mediación que realiza Noruega, además de elevar la propuesta de adelantar elecciones para legitimar la Asamblea Nacional. Vamos a revisar todos esos detalles a continuación. Fuerzas revolucionarias, hombres, mujeres, jóvenes y trabajadores se movilizaron este lunes en Caracas en celebración del primer aniversario de la reelección del presidente Nicolás Maduro. La contundente marcha evidenció la sinergia entre la unión cívico-militar, su compromiso en la defensa de la democracia y soberanía y el rechazo al asedio de Washington y la ultraderecha nacional. Durante su mensaje a la nación, desde las afueras del Palacio de Miraflores, el presidente Maduro agradeció al pueblo por mantenerse firme en la defensa de la soberanía y calificó de positivo las conversaciones iniciadas en Noruega. Hemos sostenido una primera jornada con la mediación del gobierno de Noruega, allá en el norte de Europa, en la zona nórdica llamada. Muy positiva, tengo que decirlo. Yo soy un hombre que cree en la palabra como el vehículo para comunicar y superar las diferencias. Yo soy un hombre esencialmente de paz, porque lo que conozco es la paz, la lucha por la paz. Ahora, no vayan a creer que soy un bobalicón. No vayan a confundirse que soy un inocentón. Creo en la paz, creo en el diálogo, pero estoy preparando al pueblo para defender la patria como sea, donde sea y cuando sea. Estamos preparados para defender la patria. Pese a esta victoria indiscutida de Maduro, agentes internacionales promovidos por el gobierno de Donald Trump y sus aliados insisten en invisibilizarla al impulsar un clima de desestabilización en el país con intenciones golpistas. Hace exactamente un año, en 2018, el pueblo venezolano se decantó por la paz en contra de las aspiraciones de la ultraderecha de generar condiciones de violencia. Las elecciones presidenciales del 20 de mayo contaron con la participación de 4 candidatos de diversas tendencias políticas para el periodo 2019-2025. Nicolás Maduro, por el Frente Amplio de la Patria; Henry Falcón, por Avanzada Progresista; Movimiento al Socialismo y COPEI; Javier Bertucci, por Esperanza por el Cambio; y Reinaldo Quijada, por Unidad Política Popular 89. El presidente chavista obtuvo la reelección con 5.823.728 votos, es decir, el 67.7% en unos comicios que transcurrieron sin incidentes y con una participación electoral de 46,1%. El proceso contó con todos los parámetros de transparencia y seguridad del voto, reconocidos por los contendores y acompañantes internacionales.
Allí está lo que sucedió hace exactamente un año. Durante esta jornada, el presidente Nicolás Maduro decía en esta locución a toda la nación de su propuesta de presentarse a un nuevo proceso electoral, la Asamblea Legislativa. Recordemos que se encuentra en desacato hace algunos años. Vamos a ver cómo lo decía. Una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. Asumimos el reto. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional. Vamos. Respeten la voluntad soberana de un pueblo. ¿Por qué no responden cuando yo hago esta propuesta? Ahí están. Todos estos hechos vamos a revisarlos, vamos a analizarlos y a ponerlos en contexto. Para ello nos acompaña Fernando Soto Rojas, él es miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Tu opinión sobre la propuesta del presidente Maduro de adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional. Bueno, Asamblea Nacional que se encuentra en desacato. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia. En este programa Es Noticias por Telesur. Yo creo que el movimiento bolivariano, el chavismo, está preparado para cualquier evento de carácter electoral. En esta política de resistencia activa para enfrentar y derrotar progresivamente al imperialismo yanqui. Esta asamblea, como sabemos, está en desacato hace más de 3 años. El próximo año se le vence normalmente su periodo. Y estamos ahorita en un proceso de diálogo que se inició recientemente en Europa. A mi juicio, ese diálogo tiene que ser sobre bases muy serias. En primer lugar, respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Respeto a las decisiones de los poderes constituidos del Estado. Respeto a la Asamblea Nacional Constituyente, que en el día de hoy se ha prolongado su mandato por lo menos hasta el 31 de diciembre del 2020. Sobre esa base perfectamente podemos establecer el diálogo. El país necesita una oposición que sea seria y responsable. Pero hasta ahora, a nivel de su dirección, hemos tenido una oposición sin proyecto de Estado y sociedad alternativo al proyecto bolivariano. Fernando, su proyecto es de factura norteamericana. Una oposición que participe en la Asamblea Legislativa. Que participe en todos los poderes públicos del Estado, porque estamos en adelantadas o no, que participe en una Asamblea Legislativa. Venezuela ya tiene una experiencia en que la oposición no participó en unas elecciones para Asamblea Legislativa. Sí, en estos últimos años, estos últimos 20 años, ha sido algunas veces de abstención, participación, guarimba, conspiración, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, en los últimos años, la direccional política la ha tomado la parte más reaccionaria de la oposición venezolana, de carácter fascística, guarimbera, terrorista, que se ha articulado y está bajo el mandato directo del presidente Trump y de esa pandilla que ha asaltado la Casa Blanca. De tal manera que desde allí ellos reciben su direccional política y su financiamiento. Esta oposición... Pero si fuera por la experiencia que... Exactamente, porque si fuera, Fernando, por la experiencia que hemos visto, sobre todo en este 2019, de donde reciben las directrices, pues les dirán que no participen. Pero tendrá que haber otra oposición. Sin duda. ¿Con quién se puedan medir en los procesos electorales? Hay sectores de la oposición, lo que pasa es que todavía son muy vacilantes. Yo recuerdo hace más de mes y medio, tuvimos, en el caso yo particular, como 3 horas y media, hablando con un partido político. Estaba el presidente de ese partido, el secretario de Organización de Relaciones Internacionales, y yo lo dejé que hablaran, pues. Yo dije, yo voy a ser muy breve, después de 3 horas y media. Ustedes respetan a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, nosotros en el 98 nos pusimos, pero estamos dispuestos a respetar eso. Segundo, respetan los resultados del 20 de mayo y tal.
Dijeron que sí. Bueno, sobre esa base se puede establecer diálogo. Y creo que no solamente debemos quedarnos en las conversaciones en Noruega, sino que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Polo Patriótico tienen que llevar ese diálogo hacia las localidades, hacia las regiones, hacia las fábricas. Hay que llevar un diálogo de carácter sectorial y territorial en lo concreto real, porque la inmensa mayoría de este pueblo quiere vivir en paz y tranquilidad, y no están apoyando esas aventuras. Por eso cuando se hace una encuesta sobre el tema de la paz y de la guerra, la inmensa mayoría de nuestro pueblo está por la paz. Incluso inmensa cantidad de gente que es adversa al gobierno, pero que se ha convencido que aquí solo es posible los cambios a través del voto universal, directo y secreto. Esa es la única forma de los cambios y transformaciones en la sociedad venezolana, no hay otro. El que intente a través de guarimba, golpes de Estado, atentados, terrorismo, imposible. Porque cada vez más aumenta la conciencia política de nuestro pueblo y eso se expresa en diversos niveles de organización. A nivel político, por lo menos el Partido Socialista Unido, es el partido que en todo este periodo republicano cuantitativamente es el más grande en toda Venezuela, en toda su historia política. Tenemos además los aliados políticos que se agrupan en el Polo Patriótico y más allá el Congreso Bolivariano de los Pueblos que abarca a 30 y pico sectores sociales. Las alianzas estratégicas que tenemos con la República Popular China, con la Federación Rusa y con todos los movimientos del mundo. Yo no conozco ningún movimiento en el mundo de carácter nacionalista y democrático que no esté con la Revolución Bolivariana. De verdad que la dimensión de la Revolución Bolivariana y el liderazgo del comandante Chávez se expresan en todo el mundo. Por eso no es casual esa entrevista que usted le acaba de hacer a esos patriotas norteamericanos defendiendo los intereses de Venezuela, la dignidad de nuestro pueblo, que lo agradecemos infinitamente. Fernando, muy preocupados. De hecho, ellos, como tantos otros pueblos del mundo, por el nivel de agresión de Estados Unidos sobre Venezuela. Y a propósito de ello, es uno de los gobiernos que envía la directriz para no reconocer al presidente Maduro tras la reelección de hace un año. Para muchos ese día no existió. La verdad es que ahí están las imágenes, los resultados, está todo el proceso. ¿Qué dices de ello? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que permanentemente reconocer nuestra historia y los acontecimientos políticos de carácter diplomático, militar, donde ellos vienen tomando derrota. Pues. Hoy en la intervención de Pedro Carreño decía de una delegación que vino de Europa a conversar, porque algunos países europeos y de América Latina, infelizmente, han reconocido al autoproclamado. Pero en la realidad concreta saben que eso es una ficción y que eso se va agotando y que pasará al basurero de la historia y que no lo recordará entre poco tiempo. ¿No importa que Bolton diga que es el presidente electo de Venezuela? Es que la pandilla está callada. Después de los acontecimientos del 30 de abril y la marcha obrero popular, que ya estamos el 1 de mayo. Pero por Twitter siguen activos. Esto que te estoy diciendo de Bolton es de las últimas horas. Sí, pero donde dicen que reconocen a este muchacho diputado autoproclamado presidente de Venezuela. Dirán, pero en la política y en la guerra y en la paz, tú tienes que consolidar con fuerzas políticas de masa y militares. Por los días ellos han pasado, a través del golpe de Estado, invasiones militares, terrorismo, etcétera, etcétera, en el Medio Oriente, en Europa y en América Latina, Centro y el Sur, no han podido consolidar ningún movimiento con cierta estabilidad política y con cierta seguridad social, como hicieron con Juan Vicente Gómez, por ejemplo, como hicieron en el caso de Chile con Pinochet, que estabilizaron esa situación allí. Ahora no ha sido posible. En cualquiera de esas partes. Bueno, el caso más concreto es en Honduras, pues. Hicieron un golpe hace 3 años, pues. Fueron a un proceso electoral y la perdieron. Esos son gobiernos ilegítimos totalmente. En el Medio Oriente, en cualquier de estos países, si hacen elecciones verdaderamente libres, en el marco de la democracia burguesa representativa, pierden la elección. En Irán pierden con los chiitas y en todas partes. En el caso de Libia, están buscando hasta los familiares del coronel Gaddafi para ver cómo solventan esa situación. Y eso se debe a que estamos en una crisis histórica de decadencia del imperialismo y de terminal del capitalismo. Más temprano que tarde, por eso es que hay que... Pero eso lo hace aún mucho más peligroso. Habrá que estar mucho más alerta. Pero hay que meter el pico con sentido de profundidad
y mucho sentido de grandeza y hurgar en lo que está pasando en la región y en el mundo. Pues ellos no les queda otra alternativa que luchar por reafirmarse en América Latina, particularmente en el sur, porque no tienen nada que buscar en Europa. ¿Qué tienen que buscar en Europa? Eso no se puede sostener sobre la base de la OTAN y el euro. Eso es imposible. Y ahí está la influencia de la República Popular Chile y la ruta de la seda, que la están tomando. Está la Federación Rusa, que se ha consolidado política y militarmente. Acaban de perder la guerra en Siria. Y con Venezuela no han podido. Han establecido todas las fórmulas de los últimos 200 años para desestabilizar a Venezuela, caotizar el país y derrocar al gobierno, y no han podido. Y el tiempo va contra ellos. Nosotros estamos tranquilos y sin nervios, por eso que dice el presidente, nervios de acero. Combinar la paciencia con la impaciencia e ir calibrando cada momento para en cada batalla. De hecho, durante esta jornada, de nuevo, el presidente Maduro hablaba sobre la situación económica compleja que vive el país, y todo esto pasa necesariamente por un bloqueo que tienen las cifras que están allí y que realmente alarman también a los pueblos y gobiernos del mundo. El asunto es ahora a nivel interno, Fernando, ¿cómo hacer frente a esa situación? Bueno, yo creo que ahorita el problema más serio es el problema económico, pues. Sin duda. Pero ya tenemos con qué resolver ese problema. Nosotros tenemos que definir una política deslindando totalmente del fundamentalismo neoliberal y de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Por ahí no es el camino. Ni tampoco el keynesianismo, que ayudó mucho a restablecer el capitalismo en los tiempos de Rubén. Yo creo que nosotros tenemos que ir pariendo la propia realidad histórica. Y pues este es un país que tiene demasiados recursos. No solamente tenemos un pueblo maravillosamente y con todo un historial de políticas tremendas, sino que tenemos recursos concretos. Primera reserva petrolera del mundo, segunda o tercera del oro, tenemos coltán, tenemos cosas. O sea, no estamos en una situación, tenemos una situación dura y difícil, pero tenemos con qué resolver ese problema. Tenemos que fortalecer nuestra economía, tenemos que producir más, tenemos que resolver el problema petrolero, y ese es un problema de los trabajadores petroleros. Tenemos que fortalecer el bolívar. El bolívar hay que fortalecerlo fundamentalmente con oro. Mire, cuando en el mundo hace 80 años regía el patrón oro, ¿usted sabe cuánto era el cambio de Venezuela en relación al dólar? Era 3.09. ¿Y cómo es que ahora, 80 años después, donde sin duda hemos avanzado en todos los niveles como país, hoy en día tenemos esa situación? Pues esto es un problema de carácter político, de asedio, de cerco y aniquilamiento, pero no van a poder, porque cada vez más este pueblo toma conciencia y el presidente Maduro tiene toda una política global, las 5 revoluciones, la revolución del pensamiento, la revolución del proceso productivo, la revolución de las misiones y grandes misiones, etcétera, etcétera, en función de un nuevo Estado y una nueva sociedad, los 15 motores. Entonces tenemos que ir ajustando, y en cada realidad concreta, fábrica, asentamiento campesino, integralmente con un proceso de autoformación, de desarrollo y de modernización de la agricultura y economía, defendiendo integralmente con la milicia y produciendo, pues. Nosotros somos los que tenemos que producir y romper definitivamente esa dependencia. Yo les digo una cosa, yo estoy aquí tranquilo y consciente y alegre, porque sabemos que lo vamos a vencer más temprano que tarde. Aquí las contradicciones fundamentales, la imperio-nación, imperio-humanidad y capital-trabajo, nosotros tenemos una idea teórica y política para abordar esa situación. Desde el punto de vista político, construyendo la República Bolivariana de Venezuela. Así resolvemos el tema del Estado independiente y soberano, que no lo pudimos resolver en 1811. Y desde el punto de vista de la explotación, la contracción capital-trabajo, socialismo bolivariano del siglo XXI. Quizás tenemos problemas de orden táctico. La táctica tiene 3 elementos: formalización y lucha, propaganda como esta y todas estas características, y maniobras, concentración, dispersión. Entonces, en el terreno diplomático lo venimos derrotando. OEA, Naciones Unidas, hasta en el grupo de Lima, no pudieron hacer absolutamente nada. En el terreno diplomático, sí. A nivel interno es evidentemente el gran reto que tiene el país, Fernando. El gran Fernando. reto es el problema económico. Exactamente. Y resuelto el problema económico, ¿qué va a pasar aquí? Que todos los pueblos van a buscar alternativas frente a Venezuela. Y la masa de gente que va a venir por aquí, tenemos que detenerlo.
pero tenemos que fomentar grupos como esas valientes Catira que tocaba de entrevistar allí, norteamericanas. Eso nunca había corrido en la historia política de este país, absolutamente. Yo estaba viendo la muchacha ahí y la profesora dando su opinión, me recordé de Francisco Miranda peleando allá en Florida contra el Imperio Español y estableciendo aquella pequeña república que lamentablemente no se pudo consolidar. Pero vienen tiempos mejores. Es cuestión de tener paciencia, fe en el destino de este pueblo y una voluntad irreductible de lucha que lo tiene el presidente Maduro. Muchas gracias, Fernando. Con eso te despido. Un placer. Muy buenas noches y gracias. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Argentina. Se adelanta la campaña por la presidencia del país, en lo que se considera como su primer acto de campaña. Quien veían ustedes, Alberto Fernández, ahora compañero de fórmula de Cristina Fernández, llamó a la unidad este lunes de la oposición para alar juntos. Vamos a ver este primer discurso, cómo se recibe en el país, cómo se amplía y cómo se llama a nuevos candidatos a que se muevan para no quedarse atrás. Al volver en Es Noticia. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. En Noticia Argentina, pasa la sorpresa electoral y comienza la carrera adelantada por la presidencia. Este lunes, el candidato Alberto Fernández, la fórmula de Cristina Fernández, habló como aspirante al primer cargo de la nación desde la Patagonia. El mensaje fue de unidad. Lo que estaba previsto como un acto protocolar fue escenario del inicio de la precampaña. Alberto Fernández dijo, vamos a volver. Y la víspera ya había dicho esto. La verdad que ser mejores que Macri no cuesta nada. El desafío está en ser mejores de lo que fuimos definitivamente. Él habla de la década ganada del kirchnerismo. Se trata de Alberto Fernández, quien es porteño de nacimiento, candidato de la Unidad Ciudadana, tiene 60 años, abogado, profesor adjunto del Departamento Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, con más de 30 años en la vida política argentina. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Felipe Yapur, analista, periodista, editor de política en el diario Página 12. Nos acompaña desde Buenos Aires. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué placer. ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto hablar contigo nuevamente. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es ese tsunami político que generaba la noticia de este fin de semana, que de hecho, a través de las redes sociales la anunciaba la expresidenta Cristina Fernández, porque va como fórmula a la vicepresidencia. Así que primero preguntarte sobre tu visión de la cantidad de reacciones que se han registrado. Mira, sin duda esto ha generado, como bien decías, un tsunami de sorpresa, y creo que esto no excluyó al presidente Macri, que debe haber sido levantado del apuro. No creo que alta madrugada a las 9 de la mañana, creemos que no generalmente no lo hace, y cuando lo hace se le nota mucho, para avisarle de esta novedad. Y esta novedad sorprendió, por eso te decía, propios extraños. Y esto es una de las cualidades y calidades que podemos decir que tiene Cristina Fernández de Kirchner, que siempre manejaron muy bien ella, Néstor, y también, ¿por qué no, Alberto Fernández, el tema de la sorpresa, el anuncio en el momento adecuado, e incluso llevarlo hasta el final para esperar el momento de decirlo, que genere cierta sorpresa y una reacción muy fuerte, ganándose, como se dice, el centro del ring. Y en este caso fue claramente así, porque no solo es anticipar la propuesta de quienes podrían ser de la fórmula presidencial del peronismo, te reitero, esta es la fórmula del Partido Justicialista, y que todavía tiene que negociarse en la conformación de un frente con otros partidos, porque eso todavía no está cerrado. Eso se vence el 12 de junio cuando se inscriben las alianzas y frentes electorales, pero esta es la propuesta que ofrece el peronismo. Le gana de mano incluso a los peronistas estos no K, si se quiere, o amigables con el gobierno de Mauricio Macri, que querían quedarse con el sello de peronistas. Y aquí es el partido
que ofrece una fórmula donde aparece Alberto Fernández, un hombre que estaba distanciado, que viene del riñón del kirchnerismo, un hombre de extrema relación íntima con Néstor y Cristina, distanciado políticamente y con muchas diferencias durante casi 8 años, un poco más de 8 años, y que se reencontraron con Cristina hace 1 año y medio atrás. Eso muestra a una persona que Cristina, que se pone a alguien al frente que ha sido capaz de decirle que no a Cristina en el momento de mayor desarrollo político que tenía, y eso demuestra también, me parece, que es la amplitud de criterio que puede llegar a tener Cristina, a la cual dicen que es una persona obtusa y autoritaria, y aquí lo está demostrando. Creo que nunca lo ha sido, pero me parece que esto es una demostración palpable de que no lo fue. Sí, allí déjame preguntarte allí un poco más para profundizar sobre esta fórmula a la presidencia. Después de esta pequeña síntesis que nos hace de Alberto Fernández, ¿por qué ahora? ¿Por qué él el escogido en un momento tan crucial para el país? ¿Y por qué la presidenta asume que presentándose como candidata a la vicepresidencia vayan todos a pensar que no será ella la que manejará los hilos detrás del poder? Bueno, mira, cuando asumió Néstor Kirchner decían que era el títere de Duhalde. Cuando asumió Cristina decían que ella era la títere de Kirchner. Esto es un discurso recurrente en la oposición, en la derecha argentina. Por lo tanto, esto decir que ahora va a ser títere, Alberto Fernández va a ser títere de Cristina, digamos, bueno, que era esperable ese tipo de comentario. Son dos personas distintas, son dos personalidades políticas, si bien con muchos puntos de coincidencia, con muchas diferencias en cuanto a, podría decir, ante la puesta en práctica de las políticas. Creo que las diferencias que había entre Alberto y Cristina eran más que nada en cómo se llevaban adelante las políticas y con qué intensidad o hacia dónde se las llevaron, y no si eran no había contradicciones en la necesidad de hacerlas. Podríamos decir que la ley de servicio de comunicación audiovisual, los dos comparten en la necesidad de hacer una ley, pero Alberto no compartía cómo fue esa ley o cómo se hizo o cómo se desarrolló. Creo que ahí es donde muestra una generosidad, además, Cristina, en el sentido de poner a Alberto como cabeza de lista, que también tiene un mensaje tanto hacia adentro del peronismo y del kirchnerismo, como también hacia afuera, porque el rol de la vicepresidenta en general en la República Argentina, te podría decir que es un rol bastante deslucido, porque se limita más que nada, además de reemplazar al presidente en caso de que no se encontrase en el país, a conducir las sesiones del Senado de la Nación, donde no tiene voz. Simplemente es la persona que lleva adelante la agenda de la sesión, no puede contestarle a los senadores, no puede hacer uso de la palabra. Y creo que eso también te muestra de que ella te está diciendo de que tiene capacidad para ocupar cualquier cargo del gobierno que sirva para llevar adelante una administración, un gobierno, un proyecto político que mejore, que dé vuelta a la historia nuevamente de la Argentina, con todos estos desastres que están cometiendo el macrismo en estos últimos 3 años y medio, que prácticamente ha destruido la economía y ha destruido las familias, el trabajo, la producción. Toda la producción que había en Argentina está prácticamente, más de la mitad de las fábricas están cerradas, y más de la mitad de las fábricas tienen sus maquinarias apagadas. Y esto da cuenta de la necesidad de que hay que transformar. Y Cristina, en este caso, me parece que se plantea como una persona que está dispuesta a aportar a esa transformación, a ese nuevo cambio que necesita la Argentina, nuevo cambio, no un retroceso a lo que fue el kirchnerismo en estos 12 años, porque ahora hay que avanzar, hay que reconstruir y hacerlo de otra manera a otras cosas. Entonces, este tipo de aspectos me parece que hay que tomarlo en cuenta, porque habla también de la grandeza de Cristina. Podría haber sido, creo que tranquilamente, podría haber sido la candidata presidencial, y creo que todo el mundo esperaba eso, incluso Mauricio Macri lo esperaba, y lo esperaba con ansia porque creía que esa polarización la iba a favorecer,
sin mirar que la crisis económica se lo está llevando puesto. Entonces, me parece que es interesante esta oferta que están lanzando y que todavía no está cerrada ni definida, porque todavía hay que ver qué reacciones tienen toman algunos otros dirigentes del peronismo, si se suman o no, pero creo que ha hecho una jugada que los obliga a los otros a actuar y a dejar de esperar o especular y tomar decisiones con anticipación. Ha reactivado, si querés, la política. Algunos extrañamente dicen que ha reactivado la economía con el lanzamiento de su libro, vendiendo más de 300.000 ejemplares, y ahora reactiva la política con el anticipo del lanzamiento de la fórmula presidencial que ofrece el Partido Justicialista. Que toma por sorpresa a todo el país político. A todo el país. Y creo que también, ahí en Venezuela también se deben haber sorprendido. La verdad es que te digo que en todo el continente fue titular esta decisión que toma el kirchnerismo, que toma la expresidenta Cristina Fernández, y ahora es conocer a nivel internacional a la fórmula a la presidencia, porque hacia afuera es un hombre un poco desconocido. Gracias, Felipe, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias. No, gracias a vos, Tatiana. También muy bien. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Con esto los dejamos. Esto fue Noticia durante esta jornada.